Bienvenidos al 10º video de nuestra serie Redescubriendo el Catecismo. Hoy vamos a profundizar en un aspecto central del estudio teológico, las fuentes de la teología, también conocidas como lugares teológicos. Estas fuentes constituyen la base sobre la cual los teólogos construyen sus argumentos y desarrollan su comprensión de la revelación divina y del misterio de Dios. A través de estos lugares, la teología busca mantenerse fiel a la tradición, respetando el legado de la fe cristiana y asegurando que sus enseñanzas sean coherentes y relevantes. Los lugares teológicos representan los fundamentos en los que se apoyan los conocimientos teológicos. Estos puntos de referencia incluyen autoridades fundamentales como la Escritura, la tradición, la Iglesia y el Magisterio, además de otras fuentes históricas y racionales. Desde los primeros padres de la Iglesia se ha buscado establecer una jerarquía en estas fuentes, de manera que la reflexión teológica pueda mantenerse firme y coherente. Estos padres de la Iglesia, desde San Agustín, pasando por teólogos medievales como Santo Tomás de Aquino, hasta el teólogo del siglo XVI, Melchor Cano, quien sistematizó estos fundamentos en su obra The Logic Theology. Para Cano y sus seguidores, es esencial que los teólogos fundamenten sus estudios primero en la confesión de la fe, es decir, los elementos doctrinales centrales de la Iglesia, y en segundo lugar, en el apoyo de la razón. Este enfoque asegura que la teología no sea únicamente una cuestión de fe, sino también un proceso lógico y racional que permita un entendimiento profundo y estructurado del mensaje cristiano. Melchor Cano identificó 10 lugares teológicos en los que los teólogos pueden apoyarse para sus reflexiones. A continuación, señalaremos brevemente cada uno de estos lugares. La Sagrada Escritura, la fuente suprema y directa de la revelación divina, base de la fe cristiana. Segundo, la tradición, las enseñanzas y las prácticas transmitidas desde los apóstoles que complementan y explican la Escritura. Tercero, la Iglesia Católica, custodia de la fe y con autoridad para interpretar la Escritura y la tradición. Cuarto, los concilios ecuménicos, reuniones de obispos de toda la Iglesia que han jugado un papel crucial en la definición de los dogmas. Quinto, la Iglesia romana o el Papa, la autoridad final en la Iglesia, especialmente en cuanto a mantener la unidad de la fe. Sexto, los padres de la Iglesia, obispos y doctores de los primeros siglos de la Iglesia que contribuyeron al desarrollo del pensamiento cristiano. Séptimo, los teólogos escolásticos, filósofos y teólogos que a través del uso de la razón ayudaron a profundizar en los misterios de la fe. Octavo, la razón natural, la capacidad humana de razonar y comprender, que es la clave en el estudio teológico. Noveno, los filósofos. Aunque externos a la fe, su pensamiento ha enriquecido el entendimiento de cuestiones doctrinales. Décimo, la historia humana, que permite comprender el desarrollo de la teología en su contexto y aprender de las experiencias pasadas. Entre estos lugares teológicos, los 5 primeros se consideran irrefutables, ya que proporcionan principios seguros de fe. Los 5 restantes, aunque importantes, ofrecen argumentos que pueden contextualizar y respaldar la teología, pero no tienen el mismo peso
de certeza. De todos los lugares teológicos, la escritura y la tradición ocupan el lugar más privilegiado, ya que son el fundamento del depósito de la fe cristiana. En la escritura encontramos la revelación de Dios y la palabra inspirada, que necesita interpretarse adecuadamente mediante una hermenéutica precisa. La tradición, por su parte, complementa y amplía la escritura, transmitiendo verdades que la Iglesia ha comprendido progresivamente, como la virginidad de María o la doctrina de la transubstanciación en la Eucaristía. Cano señala 4 vías para acceder a la tradición apostólica. Primero, las enseñanzas que la Iglesia ha sostenido consistentemente. Segundo, los dogmas unánimemente sostenidos por los padres. Tercero, las prácticas derivadas de la autoridad apostólica. Y cuarto, el testimonio concorde de los eclesiásticos. Ahora bien, la escritura y la tradición no deben entenderse como fuentes separadas. Ambas constituyen un único depósito de la fe, manifestado de maneras distintas y complementarias. La Iglesia como sujeto de la tradición. La Iglesia no es únicamente una transmisora de la tradición, es también un sujeto activo. Esto significa, como comunidad de creyentes unidas en el tiempo, la Iglesia permanece fiel al Evangelio de Cristo y no puede errar en sus enseñanzas de la fe. Este principio se conoce como el de sensus fidelium, o sentido de los fieles, lo que implica que la Iglesia, en comunión con sus pastores, es capaz de reconocer, es capaz de proteger la verdad en materia de fe y moral. Dentro de la Iglesia, el magisterio desempeña un papel regulador, siendo el organismo que guía a los fieles en la comprensión y en la práctica de la doctrina. Este magisterio se manifiesta en 2 formas: el magisterio ordinario y el magisterio extraordinario. Por un lado, el magisterio ordinario se transmite en la vida diaria de la Iglesia. Los obispos enseñan a través de sus predicaciones, catequesis y cartas, manteniendo viva la fe en sus comunidades. El Papa también ejerce este magisterio a través de encíclicas, cartas apostólicas y otros documentos. Aunque el magisterio ordinario no siempre define dogmas, orienta a los fieles en temas importantes para la vida cristiana. Por el otro lado, el magisterio extraordinario se activa en circunstancias especiales, como los concilios ecuménicos que han definido dogmas fundamentales en tiempos de crisis o confusión doctrinal. Ejemplos: el concilio de Nicea, que proclamó la divinidad de Cristo, o el concilio Vaticano II, que renovó la relación de la Iglesia con el mundo moderno. Las enseñanzas de estos concilios son infalibles y obligan a toda la Iglesia. En el ámbito del magisterio extraordinario, el Papa puede emitir declaraciones infalibles cuando habla ex cátedra, desde la cátedra de San Pedro en su rol de pastor universal. Para que una enseñanza sea considerada infalible, deben cumplirse 3 condiciones. Primero, debe estar dirigida a toda la Iglesia. Segundo, debe comprometer la plena autoridad del Papa. Y tercero, debe tratar sobre temas de fe o moral,
de forma definitiva. Esta autoridad infalible es infrecuente y solo se aplica en casos de extrema importancia para la doctrina. Los padres de la Iglesia desempeñan un papel destacado en la teología, ya que son testigos de la tradición viva de los primeros siglos. Figuras como San Agustín, San Atanasio y San Gregorio contribuyeron a formar las bases de la doctrina cristiana. Para ser considerados padres de la Iglesia, debieron cumplir con ciertos criterios. El primero, pertenecer a la antigüedad. Segundo, vivir en santidad. Y tercero, mantener la ortodoxia doctrinal. Su enseñanza es un recurso seguro en cuestiones de fe y de moral. El consenso de los teólogos y doctores de la Iglesia ha sido crucial en la interpretación y en el desarrollo de la doctrina. Aunque no tienen la autoridad del magisterio, su testimonio es valioso. Un ejemplo es Santo Tomás de Aquino, cuya obra se ha convertido en referencia obligada para el estudio teológico. Su pensamiento ha sido recomendado y defendido por el magisterio en numerosas ocasiones. La teología contemporánea ha incorporado nuevos elementos que ayudan a interpretar la revelación en el contexto actual. Entre estos nuevos lugares se encuentran los signos de los tiempos, que incluyen temas como derechos humanos, justicia social y dignidad humana. Estos signos orientan a los teólogos para que consideren la realidad moderna y los desafíos actuales. Otro lugar de especial importancia es la liturgia, que expresa la fe viva de la comunidad cristiana. La liturgia no solo comunica la fe mediante sus textos, sino que enseña y transmite la tradición. Además, la iconografía, la arqueología y la práctica eclesial enriquecen la comprensión de la fe cristiana y reflejan su vivencia a lo largo de la historia. En conclusión, los lugares teológicos ofrecen a la teología cristiana un fundamento sólido y confiable. Gracias a fuentes como la Escritura, la tradición, el magisterio y otros lugares de referencia, la teología puede continuar su misión de profundizar en la revelación y de comprender el mensaje de Dios para cada época. Hoy en día, estos lugares son esenciales para la Iglesia y para que la Iglesia responda a los desafíos modernos y para que el mensaje cristiano permanezca relevante. Si te ha resultado interesante esta exploración sobre los lugares teológicos, le invito a que se suscriba y se una a nosotros en futuros videos de esta serie. Gracias. Gracias por acompañarme en este recorrido por las fuentes de la teología. No olviden, repito, suscribirse para que este contenido sobre la teología y la filosofía y la espiritualidad llegue a más personas. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video, el 11º, acerca de la teología, donde revisaremos las 4 mediaciones fundamentales: la histórico-hermenéutica, la filosófica, la de las ciencias sociales y la estética. Gracias. Nos vemos pronto.